Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro del curso anual de gastroenterología. El día de hoy tenemos como invitada y disertante a la doctora Nelly Gutiérrez, especialista en hepatología y medicina interna, y jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, Chaco. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje del hepatocarcinoma. Así que bueno, si quiere empezar, Doc. Vale. Bien, primero que todo, gracias chicos por invitarme. Los felicito por el curso y el hecho de que sea bien nacional, que tengan invitados de un poco de todos lados. Y bueno, la idea de hoy es hablar un poco de hepatocarcinoma. Esta es la agenda. Entiendo que el curso, por lo que me explicaron las chicas, es para un público amplio, así que la idea es que sea lo más práctico posible. Bien, para empezar a hablar un poco de hepatocarcinoma. Y la aclaración, por ahí si hablo despacio avísenme porque suelo tener voz despacito y si no se escucha, entonces levanto la voz. Bien, arrancando Se entonces escucha muy con el bien. tema que tenemos, el hepatocarcinoma es el tumor de hígado primario más frecuente, representa, estoy buscando el puntero, entonces ya lo tengo, listo. Representa el 90% de los tumores primarios de hígado. Es la sexta causa de cáncer a nivel mundial y la tercera causa de muerte por cáncer. Eh, es más frecuente en hombres y en Argentina se estima, porque no tenemos mucha estadística, que la incidencia es baja, estaría en un intermedio comparada con regiones como por ejemplo Oriente. La incidencia sería de 5,6 personas por 100.000 personas año. Y lo más importante de esto es que la gran mayoría de los hepatocarcinoma van a ocurrir en pacientes con cirrosis, van a ocurrir en pacientes que tienen hepatopatía crónica, cirrosis, y ahí va a ser la población objetivo donde lo vamos a ir a buscar tempranamente. La etiología, como bien dijimos, el hepatocarcinoma se presenta la gran mayoría en cirrosis. Por lo tanto, la etiología del hepatocarcinoma va a ser la misma que de la cirrosis y la hepatopatía crónica. La cirrosis per se tiene un riesgo anual de un 2%, 1,5-2% de hepatocarcinoma por año, es la principal causa. Seguida de eso está la hepatitis B, ya sea en pacientes con cirrosis o sin cirrosis. Sobre todo tengamos en cuenta los pacientes que hayan tenido transmisión vertical, es decir, que vivan con el virus muchos años. Esto se ve sobre todo en los países del sudeste asiático, los países de Oriente, donde la prevalencia de hepatitis B es muy alta y sobre todo la transmisión es de tipo vertical. Entonces va a pasar que tenemos hepatocarcinoma en pacientes con edades mucho más tempranas de que por ahí el que solemos ver en nuestra región. La hepatitis C es una de las causas a nivel mundial. La primera causa son las hepatitis virales, hepatitis B y hepatitis C. Esto probablemente vaya cambiando en los próximos años. Uno, por la aplicación de la vacuna universal, no solo acá, pero sino en países de Oriente, donde, como dije recién, la prevalencia de hepatitis B es muy alta. La vacunación va a cambiar en los próximos años la presentación de hepatocarcinoma y de la hepatitis C particularmente con la aparición de los antivirales de acción directa que tienen posibilidad curativa. Eso también va a disminuir. Lo que no va a disminuir y probablemente vaya en aumento es la gran epidemia de este siglo, que es el hígado graso, es la estetosis asociada a disfunción metabólica, el hígado graso, que por la gran prevalencia de obesidad y de hígado graso, un 25 o un 30% de la población tiene hígado graso, probablemente sea la causa que vaya en aumento. La otra causa que no está acá, pero es una de las primeras causas en nuestro país, es el alcohol. Si miramos, esta es una distribución a nivel mundial del hepatocarcinoma, vemos que en los países asiáticos el naranja es la hepatitis B, predomina la hepatitis B, en Japón, por ejemplo, predomina la hepatitis C, que es el verde, y en cambio en nuestro país la distribución es más simétrica, si bien en la región latinoamericana la hepatitis B es una de las causas, alcohol tiene un importante predominio. Y cuando voy a considerar las etiologías, como en otras causas, como la hepatopatía crónica per se en la cirrosis, tengo que pensar que las etiologías se suman. Es decir, que si tengo un paciente que tiene hepatitis B y aparte consuma alcohol, o tengo un paciente con hígado graso, con estetosis, disfunción metabólica asociada a hígado graso asociada a disfunción metabólica y tiene diabetes o consumo alcohol, esto me potencia y me aumenta el riesgo de hepatocarcinoma.
Y de un poco va de la mano de ahí, porque la pregunta es, este tumor, que es la sexta causa de cáncer, es la tercera causa de muerte por cáncer, ¿hay alguna forma de prevenirlo? Y la forma de prevenirlo es previniendo la cirrosis. Dijimos que la gran mayoría de los pacientes son en pacientes cirróticos, por lo tanto, cualquier conducta que me disminuya el riesgo de cirrosis es el camino para disminuir el riesgo de hepatocarcinoma, ya sea la abstinencia al alcohol, ya sea el tratamiento con antiviral de hepatitis B, el tratamiento antiviral de hepatitis C, la alimentación, acá falta también la actividad física, son mecanismos para evitar que el hígado termine siendo un hígado con cirrosis, y lo mismo pasa con evitar que este hígado con hepatopatía avance al hepatocarcinoma. Todos los cambios en el estilo de vida probablemente favorezcan. ¿Qué otras cosas que no están acá en la diapositiva? El consumo de tabaco. El tabaco está asociado a mayor riesgo de hepatocarcinoma. Y otra cosa que es un factor protector, o que en grandes estudios de casos y controles se lo vio como factor protector, es el consumo de café. El consumo de café podría asociarse a menor riesgo de fibrosis y a menor riesgo de hepatocarcinoma, así que si sus pacientes consumen café, es algo como para estimularlo que continúen. Y una vez que está el diagnóstico de cirrosis, ya tengo el riesgo, entonces tengo que decir, bueno, no puedo hacer prevención primaria, o sea, yo llegué tarde para la prevención primaria, ya está la cirrosis, ya está el hepatocarcinoma. ¿Cómo hago diagnóstico temprano para poder mejorar la sobrevida en esta enfermedad con la alta mortalidad que estábamos hablando? Tengo que considerar screening. ¿En quién voy a hacer screening? Y lo mismo, en los pacientes con elevado riesgo de hepatocarcinoma, ese riesgo de 1.5 o 2% anual, y son todos los pacientes con cirrosis, no importa la causa, no importa si es alcohol, hepatitis C, hígado graso metabólico, tengo que hacer screening, no importa si la causa está tratada, por ejemplo, el paciente con hepatitis C hizo tratamiento antiviral, logra la respuesta viral sostenida, se cura de la hepatitis C, va a seguir cirrótico, y si bien su riesgo de hepatocarcinoma desciende con el tratamiento de la enfermedad, como habíamos hablado en la diapo anterior, no desaparece. Por lo tanto, ese paciente tiene que estar en screening de hepatocarcinoma. ¿Qué otro paciente podría considerar para screening? Los pacientes con hepatitis B crónica. Sobre todo los pacientes que vengan de regiones endémicas. ¿Por qué? Por lo que decíamos de la transmisión vertical. Hombres de más de 40 o mujeres más de 50. En África subsahariana, la aparición de hepatocarcinomas en pacientes más jóvenes, así que si el paciente es oriundo de ahí, podría considerar todavía en edades más tempranas. Si tiene un familiar de primer grado con un antecedente de hepatocarcinoma, es una causa para hacer screening en hepatitis B. En general, en hepatitis B, si bien las guías ponen los pacientes de más riesgo, en el habitual lo hacemos igual al screening en los pacientes con hepatitis B crónica cada 6 meses. ¿Y qué pacientes no tengo evidencia suficiente para poder recomendarlo? Y sobre todo la gran duda es en los pacientes con hígado graso metabólico, ¿a qué pacientes le hago screening? Se sabe que de estos, del 80% son en cirrosis, pero este 20% que no es en cirrosis, casi un tercio son en pacientes con hígado graso metabólico no cirrótico. El tema es que hay que considerar varias cosas. La realidad es que por las guías, ya sea de la ICD o de la ISEL, no está recomendado hacer screening en pacientes con hígado graso metabólico. Hay que considerar primero que la prevalencia de la enfermedad es muy alta, así que debería el gasto en el screening es muy alto. Y segundo, que son pacientes que de por sí van a ser difíciles de screenear. ¿Por qué? Porque la ecografía en estos pacientes con obesidad, con sobrepeso, va a tener una sensibilidad aún más baja de la que de por sí tienen. Entonces, lo que hace que sea costo efectivamente no se recomienda en pacientes con hígado graso metabólico no cirróticos. En cirrosis, todos. En no cirróticos, solamente en hepatitis B e idealmente en pacientes de riesgo.
¿Y cómo voy a hacer el screening? El screening voy a hacer con ecografía cada 6 meses, más menos alfa-fetoproteína. Acá está mal puesta la sigla. Con alfa-fetoproteína. ¿Cuándo? Ecografía cada 6 meses siempre. La ecografía, ahora vamos a hablar un poco, la sensibilidad es baja, más cercana al 50%, y la alfa-feto nos va a ayudar. Si yo tengo un operador, tengo un solo centro que me hace ecografías, tengo un operador en el que confío, sé que lo va a hacer él y estoy seguro, podría llegar a hacer ecografías cada 6 meses. Si no es mi caso de tener un centro de referencia en ecografía o un operador en el que confío, el operador va cambiando, no va a ser siempre el mismo, pues se recomienda pedir alfa-feto asociado a la ecografía. Como decía, la ecografía tiene una baja sensibilidad cercana al 50%. El principal limitante es que es operador dependiente, depende mucho del operador. También, lo que decíamos recién, el hígado graso metabólico se asocia con más probabilidad de una visión incompleta, no puede hacer un estudio completo, así que tiene menor sensibilidad. Y ahí entra que el agregado de la alfa-fetoproteína me aumenta la sensibilidad a un 74%, sí me baja un poco la especificidad, pero es costo efectivo agregar alfa-fetoproteína, por lo que debería hacerlo en el screening. Y más sobre todo si tengo estas consideraciones, no sé particularmente su centro, si siempre mandan al mismo ecografista y confían en él, es una cosa. Si yo voy cambiando mi práctica o le pido al paciente y el paciente se hace en distintos lados y ya no estoy tan segura de la habilidad del operador, con más razón agrego alfa-fetoproteína. ¿Y cómo voy a seguir el screening? El screening, dijimos, es cada 6 meses. La aparición de una lesión nueva menor a 1 centímetro me implica repetir la ecografía adelanto. En vez de en 6 meses, lo hago cada 3 meses. Si aparece una lesión nueva, más de 1 centímetro, tengo que ir al diagnóstico etiológico y pedir un estudio contrastado, ya sea resonancia o tomografía. Y después está, si aparece, no veo ninguna lesión, o por ejemplo, no puedo ver bien, bises corsé, significa eso, de que la visión fue incompleta, y tengo alfa-fetoproteína aumentada, puedo considerar hacer el estudio de imagen sin visión, o lo mismo si tengo alfa-feto prolongada, o vengo siguiendo al paciente, tenía alfa-feto de 7, ahora tiene 12, 14 y después duplica a 18 a pesar de que no pasa de 20, por ahí es un paciente para ir directamente a la imagen y repetir. Bien. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Bueno, dijimos, venía siguiendo a mi paciente con cirrosis, le hago screening, me aparece una lesión de 1.5 centímetros, más de 1 centímetro, tengo que ir a el diagnóstico etiológico. La gran mayoría de los cánceres se van a diagnosticar por biopsia, por estudio histopatológico. La particularidad del hígado, con tener este tipo de irrigación, donde recibe el 75% de la sangre por la sangre portal y un 25% de la sangre arterial, y la particularidad de los hepatocarcinoma, que son tumores muy vascularizados, son tumores con irrigación arterial, necesitan sangre oxigenada, la sangre portal viene del intestino, no es sangre tan oxigenada, hace que en estos pacientes uno pueda tener diagnóstico etiológico de manera no invasiva, con un estudio contrastado, ya sea tomografía o resonancia hepática, pero esto es muy importante, tienen que pedir contraste trifásico, tienen que tener 3 fases, tengo que tener la fase arterial, tengo que tener la fase venosa o portal, que es la fase típica que cuando uno pide tomografía por abdomen aparece, nos informa, y tengo que tener una fase tardía. En realidad son 4 fases: sin contraste, arterial, venosa y tardía. ¿Cuáles van a ser las características del hepatocarcinoma? Como dijimos, es un tumor que busca la irrigación arterial. Se va a caracterizar por el realce en fase arterial. Ese va a ser el signo marcado del hepatocarcinoma. Cualquier lesión que realce en fase arterial en un paciente cirrótico, ojo que es hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo va a ser ese realce? ¿Va a ser heterogéneo o global? No va a ser en anillo puedo realzar otras cosas, por ejemplo, un hemangioma,
que va a ser el diagnóstico diferencial de una lesión benigna, pero importante que el realce no es el anillo. ¿Cuáles van a ser las otras características? Voy a tener lavado en fase portal, voy a tener cápsula, y después otra cosa que me va a ayudar al diagnóstico de hepatocarcinoma es el tamaño. Esto que está acá es el LIRADS. No sé si escucharon hablar, espero que sí, que en su centro les informen con LIRADS. ¿Qué es el LIRADS? Es una forma que determinaron los imagenólogos, los radiólogos, para poder informarnos los hepatocarcinoma en el mismo idioma y que todos hablemos el mismo idioma, que los informes sean concisos. Ustedes tienen que pensar que los cirróticos no solamente tienen hepatocarcinoma, sino que van a tener múltiples nódulos de regeneración. Entonces el imagenólogo se tiene que poner a describir cada nódulo y cómo se comporta, y para eso me sirve el LIRADS. El LIRADS me va a terminar clasificando, va a valorar las mismas cosas que dijimos. El realce en fase arterial es lo más importante. El realce en fase arterial no concéntrico, no en anillo, es lo que me va a determinar, y después el tamaño. Y otra cosa que me va a faltar acá, que no está puesto de otro criterio del IRADS, es el crecimiento. Si el tumor creció más del 50% en 6 meses, suma un punto. ¿Cómo se ve el IRADS? Si tengo realce en fase arterial y sumo una de estas cosas, tengo washout, tengo cápsula y tengo tamaño más de 2, es más de 2 centímetros, es hepatocarcinoma o LIRAD 5. Si en cambio el tamaño es menor a 2 y tengo uno solo, va a ser un LIRAD 4. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver, el realce en fase arterial va, como le decía, puede ser homogéneo, puede ser parcial, pero no en anillo. El lavado es esto, en la fase precontraste lo voy a ver hipodenso, en la fase arterial va a realzar y en la fase venosa se va a lavar. Y lo otro, la cápsula es importante, que tiene que realzar en la fase venosa o tardía y va a persistir. Acá vamos a ver una imagen, fíjense, esto es una fase arterial, el tumor realzando, y fíjense cómo en la fase portal y tardía el tumor se pone más hipodenso, tiene lavado, y fíjense cómo realza la cápsula, cómo aparece en la fase tardía. Esto es una resonancia y acá tenemos una tomografía, algo muy parecido. Realce heterogéneo en fase arterial, que luego se lava, acá se nota mucho más, y persiste como una pequeña cápsula a nivel. Esto es un hepatocarcinoma y así lo van a ver. ¿Y cuál es el valor del LIRADS? ¿Por qué es importante que el imagenólogo me lo ponga así? Porque me da un valor pronóstico. Cuando yo digo que un paciente tiene un LIRADS 5, es definitivamente un hepatocarcinoma. Más del 95% son hepatocarcinoma y yo no necesito biopsiarlo. Sí es importante que algo que no dije, que estaba en la diapositiva porque no lo dije, que el IRAD solamente lo puedo aplicar en pacientes con riesgo elevado de hepatocarcinoma. En estos pacientes donde hablamos del screening, en los que le hago screening, cirrosis, hepatitis B, crónica, son los pacientes donde yo puedo usar un LIRAD. Fuera de la cirrosis, paciente con un hígado sano, yo no puedo informar con LIRAD, puedo informar probablemente maligno, pero no tiene la capacidad diagnóstica que tiene el LIRADS en cirrosis o en hepatitis B crónica. Eso es algo muy importante, que el diagnóstico no invasivo es solamente en pacientes que tengan riesgo elevado de hepatocarcinoma. ¿Por qué? Por la probabilidad pretest elevada. Si tiene una probabilidad pretest baja, ya el diagnóstico no es tan preciso. Les decía que la característica importante del LIRADS es que me confirma un hepatocarcinoma, y aparte cuando el paciente me pone un LIRADS 4 o un LIRADS 3, un LIRADS 4, una lesión probablemente maligna, fíjense que casi el 70% van a ser hepatocarcinomas, o sea, tiene ese nivel, lo voy a tener que seguir de cerca y eventualmente considerar biopsia si, por ejemplo, es un candidato a trasplante. Y en cambio el LIRADS 3, la probabilidad de hepatocarcinoma es más bajo, de un 20 a 40%, y lo voy a tener que hacer un seguimiento un poquito más de cerca cada 3 meses. Otras
Otras categorías que tiene el LIRAX va a ser el tumor en vena, que básicamente es cuando veo la captación, capta en fase arterial, tengo un trombo en la porta, que capta en fase arterial, lava en fase portal, es un hepatocarcinoma, y me habla de invasión vascular, macrovascular. Y otro informe que me puede poner mi imagenólogo es LIRAX-M, que básicamente es un paciente que tiene una lesión probablemente maligna, pero que no puede diagnosticar que es un hepatocarcinoma, y ese paciente probablemente también debe ir a biopsia. Bien, una vez que lo diagnostico, tengo que estadificarlo. ¿Cómo lo estadifico? Debo realizar TC de tórax, acá pido de vuelta, disculpas, la X no sé qué pasó. Tengo que pedir tomografía de tórax a todos los pacientes para búsqueda de metástasis pulmonar, es el primer sitio de metástasis del hepatocarcinoma. Centellograma óseo podría no pedírselo a todos los pacientes, sí seguro en los pacientes que tienen un alfa-feto mayor de 1000, en aquellos que tienen un compromiso multilobular o los que tienen invasión macrovascular, estos que tienen trombosis en vena. Y algo que es muy importante en el hepatocarcinoma es este dibujito, que la evaluación debería ser multidisciplinaria. La particularidad del hepatocarcinoma es que el 80% de está, o sea, es dentro de un hígado cirrótico. Entonces, es un paciente que tiene dos enfermedades. Tiene hepatocarcinoma y tiene cirrosis. No alcanza solamente con el hepatólogo que le mira la cirrosis, necesitamos un abordaje multidisciplinario, cirujanos que hagan cirugía hepatobiliar, necesitamos radiólogos que nos van a ayudar en algunos tratamientos, necesitamos oncólogos, necesitamos imagenólogos expertos en esto para poder definir cuál es el mejor camino para cada paciente. Vamos a necesitar tener una evaluación personalizada y sobre todo multidisciplinario. Está demostrado que el abordaje en comité de tumores de estos pacientes mejora la sobrevida de estos pacientes. Entonces nosotros deberíamos buscar idealmente un abordaje multidisciplinario. ¿Qué más vamos a tener que hacer para poder estadificarlo? Vamos a tener que considerar la función hepática. Dijimos que son pacientes que tienen dos enfermedades, tienen cirrosis también. ¿Cómo voy a poder medir función hepática? Voy a poder calcular el CHAI, voy a poder calcular el ALBI, que es albúmina bilirrubina, voy a calcular el MEL, si tiene indicación de trasplante o no, y esto si voy a tener, si tiene el paciente hipertensión portal clínicamente significativa, por ejemplo, si tiene varices o no, me va a ayudar a elegir un tratamiento sobre otro. Voy a tener que tener imágenes de extensión tumoral, como decíamos, la resonancia, la tomografía para la extensión local a nivel del hígado y la tomografía de tórax para nivel pulmonar, y voy a tener que considerar el performance status, el ECOG, que es para cualquier tipo de cáncer, porque a mayor performance status, peor el pronóstico y mucho más limitado los tratamientos que voy a tener. ¿Cómo los voy a estadificar? Hay muchas guías de estadificación. Una de las más validadas y más utilizadas es el BSLC, que es del Barcelona Clinic Liver Cancer, del equipo del Barcelona, del Clinic. Y básicamente lo que busca el BSLC es ayudarnos a estadificar los pacientes en 5 estadios. Lo asocia, esta es la ventaja, no solamente lo estadifica, lo asocia con el mejor tratamiento posible y lo asocia también a una sobrevida esperada. Los cambios en la última actualización del BSLC, que fue del 2022, son dos. Por un lado, cambia lo que es la evaluación de la función hepática. Para todos los tratamientos necesito tener función hepática preservada. Antes solamente se evaluaba con el Child Pugh, necesitábamos tener Child Pugh A, ahora se puede, más del Child Pugh, puedo considerar también el ALBI, albúmina, bilirrubina, puedo considerar el MEL, me ayuda también el alfa-feto en lo que es factor pronóstico. Y por otro lado, insiste en la decisión, si bien yo siempre voy a tratar de poner a mi paciente en cada cajita, dependiendo los hallazgos, que cada paciente requiere un tratamiento individualizado. Y otra cosa que me plantea es la migración de estadio. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un tumor único,
es un estadio temprano, tumor único, pero de gran tamaño, no es candidato a cirugía, no es candidato a trasplante, ya sea por comorbilidades, por ejemplo, comorbilidades cardiovasculares, no se puede operar, no se puede operar ni de resección ni de trasplante, este paciente, a pesar de que tiene indicación de resección o trasplante, es un paciente que va a migrar al estadio intermedio por las mismas condiciones clínicas del paciente. Si yo no puedo ofrecerle el estadio donde está, migro al siguiente estadio. Lo mismo pasa si el paciente progresa al tratamiento que elijo. La idea ahora es un poco ir desmenuzando cada uno de estos estadios y tratando de simplificarlo lo más posible. Igualmente, una de las conclusiones más importantes de esto es que el abordaje multidisciplinario, la visión multidisciplinaria ayuda mucho y cambia, simplifica el manejo y se asocia también a mejor sobrevida de los pacientes. El estadio muy temprano o very early es un tumor único menor de 2 centímetros, o sea, bien, que tiene función hepática conservada, que tiene un performance status 0, y ahí las opciones van a ser o resección quirúrgica o la ablación. La ablación, que es ya sea por radiofrecuencia o por microondas, lo hacen los radiólogos, en lesiones menores de 2 centímetros tiene una muy buena sobrevida, mayor al 70% a los 5 años, con una tasa de recurrencia similar a la cirugía, pero con menor morbilidad al no ser quirúrgico. Sí tengo que considerar la localización para la ablación, porque tiene que tiene que estar accesible, tiene que estar lejos de, por ejemplo, grandes vasos, porque los grandes vasos distribuyen el calor, entonces no es tan efectivo el tratamiento. Por ejemplo, tiene que estar lejos de vía biliar principal o de la vesícula por el riesgo de fibrosis y complicaciones, por ejemplo, con la termoablación o con la radiofrecuencia. Y la cirugía, que es la gran indicación en estos pacientes, voy a tener que considerar algo muy importante, que es la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Sabemos en otras cirugías, no por hepatocarcinoma, que las cirugías abdominales y particularmente hepáticas en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa les va mal, es un factor pronóstico, entonces va a ser el mayor limitante de esto. ¿Cómo voy a evaluar la presencia de hepatopatía avanzada o hipertensión portal? La medición del gradiente venoso portal es muy difícil, se hace por vía transyugular, no lo hacen en todos los centros, voy a tener que buscar subrogantes. Subrogantes como por ejemplo una endoscopía y que tenga varices, voy a tener que ver, voy a poder hacer una elastografía por fibroscan, medir la rigidez hepática, ver plaquetas, de distintos subrogantes. La hipertensión portal es contraindicación formal a la cirugía, por ejemplo, si tiene varices no se puede operar, no, pero sí debería ser en centros de gran número de pacientes y con la cirugía lo mínimamente invasivo posible, ya sea laparoscópica o lo que se está viniendo ahora, que es la cirugía robótica en hígado. Con esto yo voy a tener un porcentaje de complicaciones bajo, menor al 3%, si el tema de la resección es la gran recurrencia a los 5 años, y en estos pacientes podría llegar a considerar el trasplante hepático como salvataje, es decir, lo operé, tuvo una recidiva, depende qué tipo de recidiva, si tiene invasión microvascular, qué tipo de agresividad tiene, los podría llegar a considerar un trasplante después como salvataje. Estos son los pacientes que tienen un hepatocarcinoma muy temprano, chiquito, menor a 2 centímetros. Después está el estadio temprano. El estadio temprano es aquel que tiene un tumor dentro de lo que se llaman los criterios de Milán. Es un paciente igual, que tiene función hepática conservada, ya sea CHI-LA, sin bilirrubina, sin ningún tipo de manifestación de la cirrosis, de la descompensación de la cirrosis, tiene un buen performance status 0, y vamos a tener ya sea un tumor de cualquier tamaño. Si bien el Milán es menor a 5, acá en el estadio temprano es de cualquier tamaño, o 3 tumores máximos de 3 centímetros. Y ahí ya voy a tener dos opciones, en realidad 3. Voy a poder resecar o voy a poder trasplantar. También voy a poder ablacionar, pero ya al aumento de mayor cantidad de nódulos y todo, la ablación tiene más chance de recidiva y por ahí sería no sería la primera opción. Sí, la discusión entre cuándo reseco y cuándo trasplanto.
La resección, el trasplante tiene la ventaja sobre otros tratamientos, que es el único tratamiento curativo de ambas patologías, cura la cirrosis y cura el trasplante. Tiene menor recurrencia, menor riesgo de recurrencia que la ablación o la cirugía. El gran limitante del trasplante es básicamente la disponibilidad de donantes. Y para poder yo evaluar a un paciente o derivar para trasplante, el paciente tiene que estar dentro de los criterios de Milán, tiene que tener una lesión única menor a 5 centímetros o máximo 3 lesiones menores a 3 centímetros. Y en los pacientes que pasan de esto, voy a tener que considerar hacerles tratamiento, que ahora vamos a hablar qué tipos de tratamiento, eh, para hacer downstaging, bajar y que el paciente entre dentro de mi LA, tratar, disminuir ese hepatocarcinoma, achicarlo, para que me entre dentro de esto. ¿Por qué? Porque si yo logro eso, la recurrencia y la sobrevida, trasplantando pacientes dentro de Milán es cerca del 75-80% a los 5 años, la sobrevida, y si lo bajo de Milán, o sea, si tengo un paciente que pasa a Milán y hago downstaging y logro estar dentro de Milán, la sobrevida es similar, 70-75%. Por eso es importante que a pesar de que tenga un paciente que pasa estos criterios, yo lo puedo tratar y si vuelve a estar en Milán o entra a Milán, es un paciente que es candidato a trasplante. Esto es un poco la discusión, cuándo trasplanto, cuándo opero, el limitante es la cirugía, el trasplante tiene la ventaja de tratar ambas patologías, el único problema del trasplante es la disponibilidad de donantes, o sea, si tuviera más donantes probablemente trasplantaría más, al tener menos donantes tengo que considerar otro tipo de opciones, como por ejemplo la resección hepática. Importante para la resección lo que hablábamos antes, los pacientes no tienen que tener hipertensión portal clínicamente significativa, que es uno de los grandes limitantes. Avanzando ya al estadio siguiente, que es el estadio intermedio o el estadio multinodular, es un paciente que tiene, de nuevo, buena función hepática conservada, tiene un performance status 0, sin alteración del performance status, y tiene múltiples nódulos que pasan de estos más de 3 centímetros. Este estadio era una de las grandes críticas y fue uno de los cambios del 2022 del BCLC. Antes era una bolsa de gatos, por decirlo de alguna manera, donde tenía pacientes que tenían por ahí 4 tumores de 3 centímetros versus otros que tenían el hígado reemplazado de tumores definidos, pero con gran compromiso multilobular, y claramente el pronóstico de esto era distinto. ¿Qué hizo el BCLC? Dividirlo en 3 grupos. Aquellos pacientes que pasan de Milán, o sea, que no estaban en un estadio temprano, pero que son candidatos a poder hacer double staging, o sea, tratar los tumores y eventualmente entrar en Milán y poder trasplantarlo, hacer TAS-CETARE como puente de trasplante. Aquellos que no ya pasan de Milán, no es poco probable que puedan llegar a un down stage efectivo, pero que tienen un compromiso tumoral definido, que no tienen trombosis portal, no me refiero a trombosis portal tumoral, sino a trombosis portal en sí, porque para el TAS y la TARE tengo que tener un buen flujo portal, que sería el segundo grupo, y después tengo aquellos que tienen un compromiso extenso, bilobar o difuso o grandes lesiones, más de 8 o 9 centímetros, donde la TASE y la TARE, que son las opciones terapéuticas en este estadio, no van a ser efectivas. La TASE es la quimioembolización transarterial. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes, el hepatocarcinoma es un tumor irrigado con irrigación arterial. ¿Qué ventaja tiene esto? Yo puedo hacerlo a través de angiografía, llegar hasta la arteria nutricia del hepatocarcinoma, embolizarla, cerrarla, y aparte puedo colocar quimioterapia local, esa es la quimioembolización, la TASE, que me va a poder tratar localmente el tumor. La otra opción en estos pacientes es la TARE o la radioembolización, que básicamente es con iodo 90. También llegan hasta ahí, lo colocan. ¿Cuál es la ventaja de la TARE sobre la TASE? Sobre todo para lesiones de gran tamaño, la limitante de la TASE, lesiones de más de 5 o 6
7 centímetros ya no es tan efectivo y voy a requerir varios tratamientos, y la TARE podría ser beneficioso. La realidad pasa un poco, por eso decíamos que el abordaje tiene que ser multidisciplinario. En este estadio no hay uno que sea mejor que el otro, puedo elegir TASE o TARE de manera indeterminada y voy a terminar eligiéndolo dependiendo un poco la carga tumoral que tengo. Y por otro lado tengo estos pacientes con compromiso extenso, bilobar, difuso, que no voy a poder hacer TASE, TARE, porque las TASE, imagínense que es cerrar una arteria nutricia de una partecita del hígado. En un hígado cirrótico, el riesgo de muchos procedimientos de TASE es la descompensación hepática, y si tengo una gran extensión no lo voy a lograr, y ahí voy a tener que migrar de estadio e ir a tratamiento sistémico. ¿Cuándo voy a considerar que la TASE ya no me va a ser mi elección primaria en estos pacientes? Bueno, cuando decíamos, cuando hay compromiso bilobar extenso, más del 50% comprometido, margen poco definido, elevada alfa-feto, me habla de gran compromiso tumoral. Si tengo trombosis portal, ya sea, si es tumoral, ya migra de estadio, pero si no tumoral, ustedes imagínense que yo le estoy tapando la arteria a esa partecita, necesito tener irrigación por otro lado para no generar necrosis hepática, por eso necesito tener el flujo portal conservado. Y para la TARE es si tengo shunt pulmonar, donde mi iodo radiactivo podría llegar a shuntear e ir a pulmón. Avanzando ya al estadio siguiente, que es el estadio avanzado, son pacientes que ya tienen compromiso extrahepático, ya sea macrovascular en el hígado, tienen invasión portal tumoral, o tienen compromiso extrahepático, metástasis pulmonar, metástasis ósea, que son pacientes que tienen función hepática conservada, Chailá o buena función hepática, y sí pueden tener alterado un poco el performance status 1 o 2. Estos son candidatos a tratamiento sistémico, van a tener una sobrevida aproximada de 2 años. De tratamiento sistémico, esto cambió un poco hasta hace muy poquito. No teníamos otra opción que no sea sorafenib, que es un inhibidor de tirosina quinasa con muchos efectos adversos y una sobrevida muy limitada. Desde hace muy poquito aparecieron las opciones de inmunoterapia en otros tumores, particularmente en hepatocarcinoma, y vinieron a cambiar un poco lo que es el pronóstico. Las dos opciones de primera línea son atezolizumab, bevacizumab, que es un anti-PLD1 más un antiangiogénico, y la otra opción que apareció muy poquito, desde el 2022, que es durvalumab, tremelimumab, que es un anti-PDL1 y antiproteína 4 citotóxica de linfocitos T, ambos con inmunoterapia. Y dejando relegado lo que es sorafenib y levantinib, que son tirosina quinasa. Esto es lo que yo le decía, desde 2007 hasta 2018 no hubo el sorafenib, dominó el cuadro, era la única opción que teníamos para las pacientes. En 2018 aparece el levantinib, demostrando no inferioridad versus sorafenib. Levantinib también es un tirosina quinasa con un perfil de efectos adversos un poquito mejor. Y en 2020 cambia un poco la historia con el IMBRAVE, que es el estudio pivotal de bevacizumab, atezolizumab, cambiando la sobrevida, fíjense, ahora igual vamos a comparar uno y uno, pero cambia drásticamente la sobrevida. Y el 2022, y desde el año pasado hasta acá en el país, esta combinación, que es el Himalaya, que es durvalumab, tremelimumab, que también van a cambiar la sobrevida un poco. Como decíamos, el IMBRAVE, que es el estudio pivotal de atezo-beva, fíjense la sobrevida con sorafenib, sobrevida media de 13 meses versus 19 en atezo-beva, con un hazard ratio significativo y un perfil de seguridad distinto. En sorafenib estamos acostumbrados a la diarrea, al síndrome mano-pie, que es más nos poníamos contentos porque significaba mejor respuesta, a pesar de que el paciente la pasaba mal con el síndrome mano-pie. En la atezo-beva vamos a tener otro tipo de efectos adversos, hipertensión, proteinuria. Considerar que los pacientes que fueron incluidos para el IMBRAVE eran todos pacientes cirrosis Chailá, pero sobre todo que tenían varices controladas, es decir, si yo voy a utilizar este esquema con un antiangiogénico como el bevacizumab,
tengo que hacer una endoscopía antes y si tiene varices grandes, considerar Bandi o eventualmente Carvedilol antes de empezar el tratamiento. Y el otro que es la combinación Durvalumab-Tremelimumab. Fíjense también, 16 meses de sobrevida para la combinación versus 13,8 en sorafenib, con un hazard ratio significativo para sobrevida. También la combinación Durvalumab solo más sorafenib fue no inferior, así que también podría usarlo. La primera línea sería la combinación, pero eventualmente si no tolera la combinación podría usar Durvalumab solo. Bien, y esas serían las primeras líneas, Atezolizumab, Durvalumab. Si estos pacientes no puedo, no tengo disponibilidad, podría llegar a considerar sorafenib, levantinib, y si fallo, progresa el tratamiento, voy a tener que considerar segunda línea. En segunda línea las opciones son mucho más limitadas. Si el paciente usó sorafenib y lo toleró, puedo considerar regorafenib. El cabozantinib podría ser segunda línea de cualquiera de estos, de atezolizumab, de durvalumab, porque está probado para segunda y tercera línea, así que podría usar. Y el ramonizumab lo podría llegar a usar en pacientes que tienen alfa-feto más de 400. Igualmente, todos estos pacientes podrían ser considerados para ensayos clínicos, porque ya la sobrevida baja mucho. Y el último estadio es el estadio terminal, que es cualquier compromiso tumoral, no importa, que tenga una función hepática descompensada, es decir, que ya no sea un Child-Lab, y que yo no lo pueda trasplantar. Ahí entra el hepatocarcinoma, me va a aparecer como una indicación, una contraindicación al trasplante. Pasa de Milán, tiene función hepática descompensada, una cirrosis descompensada, no es candidato a ningún tipo de tratamiento, a menos que yo lo pueda trasplantar. Lo puedo trasplantar, se puede curar de ambas. No se lo puedo trasplantar, es un paciente que debería ser seguido por cuidados paliativos. Y para ir concluyendo un poco, es una enfermedad con un abordaje complejo, por esto que no me cansé de repetir, que es que tiene la presencia de dos enfermedades, la cirrosis y el hepatocarcinoma. Las medidas para evitar la enfermedad hepática avanzada, o sea, la cirrosis, es el mecanismo para evitar el hepatocarcinoma futuro. Debo hacer screening en todos los pacientes con riesgo elevado, cirrosis, hepatitis B crónica. Y esto es muy importante, el abordaje del paciente con hepatocarcinoma debería ser idealmente multidisciplinario por el tipo de decisiones que implica. Muchas gracias y estoy abierta a preguntas. Dejo mi mail para cualquier cosa. Ahí dejo de compartir. Muy bien, doctora, muchas gracias. La verdad que es un tema muy complejo, el hepatocarcinoma. eh, Estamos. y Dejo a de nosotros nos compartir. pasa, ahí podemos, sí, creo que ahí se nos ve bien. Ahí, Eh, ahí, ahí está. Como le decía, es un tema Ahí dejé de complicado, la compartir. verdad, y lo que nos pasa a nosotros, como lo dijo al principio de su charla, que muchas veces llegamos tarde porque son estadios muy avanzados y quedamos como muy para ofrecerles más que nada cuidados paliativos al paciente, ¿no? Al menos en lo que nos pasa a nosotros en nuestro hospital. eh, Lamentablemente por ahí no llegamos a estadios más temprano. eh, no sé cómo será la realidad ahí en Chaco, pero al menos en el hospital público de acá de Salta no sucede eso. Sí, es más, ahí están poniendo en el chat de que el screening no es algo que esté universalmente utilizado y, y la realidad es que también pasa lo mismo. Suelen llegar los pacientes en estadios más avanzados, dosis descompensada, donde ya la única opción es el trasplante y el hepatocarcinoma puede ser el limitante. Eh, es un punto fuerte que debemos reforzar, lo que es el screening. También las mismas consideraciones que hablábamos, el screening no es perfecto, es operador dependiente, no sé si tiene un ecografista de confianza, es muy importante, la alfa-feto nos puede ayudar para eso, pero no es algo que no es algo que sea perfecto el screening. También yo no lo agregué a la charla, pero hay mucha discusión si no deberíamos hacer screening por ejemplo, con resonancia, que tienen mayor sensibilidad. Hay ensayos yendo de
de resonancia acortada para poder hacer screening, pero la realidad es que por ahora costo-beneficio no está avalado, entonces deberíamos seguir haciendo screening con ecografía y alfa-feto y tratando de lograr. Igualmente, no es algo que nos pasa solamente a nosotros, viendo una charla de Federico Piñeiro del Hospital Austral, un referente nacional de hepatocarcinoma. Ellos en el Hospital Austral, donde tienen el referente de esto, la tasa de screening es cercana al 50-60%, entonces somos varios los que hacemos no tan bien las cosas, por decirlo de alguna manera. Las guías, por ejemplo, recomiendan seguimiento por telefónico, a tener una lista de los pacientes con cirróticos y llamarlos, te toca el screening, tenés que venir y controlarlos para aumentar lo que es la efectividad del screening. Ah. Eso es una opción. Difícil a veces en los hospitales públicos, pero bueno, es algo que se puede recomendar. Sí, es como un poco la estrategia que también usaron para los casos de hepatitis C, ¿no? Entonces, está bueno. Bueno, la revinculación de hepatitis C está, la cantidad de pacientes que hemos perdido porque le mandamos a hacer muchos estudios y etcétera, y revincularlo está demostrado que mejora la tasa de respuesta viral sostenida, de curación, así que uno podría hacer un programa parecido para nuestros pacientes cirróticos y tenerlos con mejor screening. Tal cual. Aquí hay una pregunta en el chat, doctora, dice, para consultar qué importancia le da al gen PT53 y la beta-catenina. Particularmente del gen TP53 no lo conozco, debería ir a estudiar. Y la beta-catenina sí es un marcador. En general suele ser en pacientes con no cirróticos. Yo no hablé del hepatocarcinoma en pacientes no cirróticos porque me parecía que agregaba mucho más complejidad a lo que ya es complejo, pero en general para decir tipo dos palabras, aprovechando la pregunta, son mutaciones que suelen aparecer, por lo menos la beta-catenina, en pacientes no cirróticos, en pacientes más jóvenes, pueden tener lesiones anteriores, como por ejemplo adenoma hepático, o sea, lesiones benignas que se terminan transformando en hepatocarcinoma. Y para decir dos palabras, aprovechando la pregunta de lo que es el hepatocarcinoma en el paciente no cirrótico, el manejo es totalmente distinto, sí es importante, yo no puedo usar LIRA, no puedo hacer diagnóstico imagenológico, tengo que ir a biopsiar, tengo que ir a buscar una muestra histológica y el manejo, al no tener cirrosis de base, es quirúrgico, es decir, tengo que tratar de lograr la resección a nivel 0, a R0, la cirugía más agresiva posible. ¿Por qué? Porque tengo un hígado por debajo que tiene menos chance de descompensarse con un hígado cirrótico. El manejo es quirúrgico y el diagnóstico es a través de biopsia. Pero me iré a leer particularmente del TP53, que no lo conozco, y el beta-catenina sí aumenta mucho el riesgo, sobre todo en pacientes no cirróticos. Una de las grandes limitantes que tenemos en el paciente cirrótico, la ventaja del diagnóstico imagenológico, que simplifica. Con una imagen yo puedo decirle al paciente tenés hepatocarcinoma. La desventaja es que me pierdo muchas veces el estudio inmunohistoquímico y el estudio genético de ese hepatocarcinoma, y es un poco lo que van las investigaciones, en los protocolos de investigación se biopsia, sobre todo para tratar de entender a nivel molecular los hepatocarcinoma y poder conocerlos un poquito más en ese lado, pero es una limitante por ahí del diagnóstico por imágenes. Bien. Y acá también hay otra pregunta con respecto al MAFLD. En un paciente que tiene un FIT4 elevado, pero sin evidencia de cirrosis, se considera incluirlo en el screening. No, pasa un poco lo que dijimos, o sea, primero que tener un FIT4 elevado no es equivalente a tener hepatopatía avanzada. El FIT4 es muy bueno descartándonos, tiene un valor predictivo negativo muy alto. Si me da bien, yo me quedo tranquilo, pero si me da alto, no me dice que el paciente tiene hepatopatía, tiene más probabilidades, pero no me lo confirma, entonces no es igual. Yo debería ir a buscar alguna forma de estadificar esa fibrosis, ya sea con una elastografía hepática por FibroScan o ya sea por una biopsia eventualmente. E igualmente pacientes que no tienen fibrosis avanzadas, que un poco lo puse en la charla, no está demostrado el screening en estos pacientes. ¿Por qué? Porque es primero que la población es muy grande, o sea, si no logramos screenear nuestros cirróticos, menos vamos a lograr screenear al 30% de la población que tiene hígado graso metabólico.
Y segundo, que es un paciente donde por sí el método de screening que tenemos, que es la ecografía, tiene menor sensibilidad. Entonces me limita aún más todavía. No está indicado. Hay muchos score en desarrollo para tratar de entender qué pacientes con hígado graso metabólico se podrían llegar a beneficiar de screening, pero por ahora no tenemos nada para poder recomendarlo de manera generalizada. Debería solamente screenear a aquellos que tengan cirrosis o hepatopatía avanzada, por ejemplo, un F3 confirmado por fibroscano o biopsia, podría llegar a ser la screening. Tal cual. Muy bien, muy clara toda su charla, doctora, y obviamente acá también la respuesta a las dudas. Y recalcar también lo que dice acá el doctor Lotero, ¿no? Lo importante es tratar de llegar temprano para ofrecerle una mejor opción terapéutica a esos pacientes y no olvidar mandar a vacunar a todos los pacientes con la vacuna, digamos, hepatitis B. Así que Es clave. eso también. Si vacunáramos no veríamos hepatitis B. Y bueno, un poco la historia del hepatocarcinoma, los números a nivel mundial, probablemente la incidencia, a pesar de que el hígado graso va en aumento, los hepatocarcinomas desciendan. ¿Por qué? Porque las regiones donde la hepatitis B es endémica comenzaron hace un tiempito ya vacunación a niños, o sea, en la infancia, y eso disminuye la tasa de hepatitis B crónica y se asocia a menor hepatocarcinoma. Pero bueno, no olvidarse que el evitar la cirrosis, o cuando esté la cirrosis, tratar las causas, me va a disminuir el riesgo. No me lo desaparece, eso también es importante. Si tengo un paciente que se curó de la hepatitis C o tengo un paciente con hepatitis B en tratamiento crónico que está estable, no desaparece el riesgo. Tengo que hacer screening, pero me disminuye mucho. Y una última consulta. ¿Hasta qué edad Ujú. considera hacer el screening? Por Bueno, ejemplo, eso es una entre- muy buena pregunta. Primero que debería considerar si mi paciente es candidato a trasplante o no. Porque si no es candidato a trasplante, yo ya las opciones limitadas, las opciones que tengo ya es más limitadas. Y en pacientes, por ejemplo, Child C, que tienen comorbilidades cardiológicas, no son candidatos a trasplante o a cirugía, probablemente no le deba hacer screening porque la mortalidad va a estar dada por su cirrosis descompensada y no voy a tener nada para ofrecerlo. El otro paciente que entra en duda es aquel de mayor edad, más de 70 años, que si bien la edad no es un limitante ni para trasplante ni para cirugía, sabemos que a mayor edad y sobre todo arriba de los 70 años las complicaciones son mayores y hay que elegir muy bien a los pacientes. Entonces, pacientes añosos, que cada vez vamos a tener más, hay que evaluar paciente a paciente. ¿Por qué? Porque por ahí si yo tengo una paciente con un diagnóstico muy temprano, tengo un hepatocarcinoma de 2 centímetros, capaz le puedo hacer ablación, que no es quirúrgico y no es trasplante, y tiene una opción curativa. Pero bueno, la edad, hasta qué edad hay que hacer screening es muy discutido. Sí te puedo decir que si el paciente no es candidato a trasplante por otro motivo fuera de la edad, como por ejemplo comorbilidades extrahepáticas, no debería hacerle screening porque no voy a poder hacer ninguno de los otros tratamientos tampoco. Y en pacientes que tienen una limitación única, como por ejemplo la edad, podría llegar a considerarlo según el paciente. Perfecto. Pero sí es Bien. una muy buena pregunta. Sí, la verdad que eso también a Ahí veces te me... genera esa duda. Pero bien, muy clara, doctora. Agradecemos su participación y No, bueno, gracias por invitarme. Gracias por conectarse tan temprano. Va, no tan tan temprano, temprano pero eso. un Sí, sí, martes a la mañana. a la mañana. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Y un saludo a todos los No. que también están acá Chao, hasta presentes y luego. en el Zoom.